Gracias por conectarse. Va a seguir seguramente en el transcurso de esta presentación conectándose más gente. Para nosotros es un gusto poder estar en el día de hoy eh, trabajando, encontrándonos en un conversatorio sobre la docencia en tiempos de pandemia. La semana pasada estuvimos con los legisladores nacionales y provinciales, perdón, tratando de escudriñar, de conocer, de aportar propuestas para los proyectos que hay en relación a la emergencia educativa, pero fundamentalmente en este caso hoy tenemos un panel muy, pero muy importante. Recién decíamos que no necesitan presentación porque la verdad que trabajan de una manera muy, pero muy significativa hace mucho tiempo en nuestra comunidad. Me estoy refiriendo al doctor Hugo Yuri, al rabino Marcelo Polakov y a nuestra amiga licenciada Liliana González. Y nuevamente, hoy contamos con el acompañamiento muy gentil por parte de Florencia Ripoll, quien es periodista y va a llevar adelante la coordinación. Nos ha aceptado esta tarea de poder coordinar este conversatorio. Quiero, antes de comenzar, entonces, agradecerle al equipo de la Fundación Ramón Bautista Mestre, a este centro de estudios de planificación estratégica de Córdoba, que cita, que congrega, que encuentra espacio para poder discutir sobre políticas públicas, totalmente partidarios, sobre las distintas miradas, tratando de aportar un granito de arena para tener una sociedad más justa y más solidaria. Y hace unos días, cuando estábamos ultimando los detalles de este encuentro, pensaba que estamos en épocas de brindar aplausos. Y a lo mejor algunos se preguntarán por qué, si estamos en pandemia y estamos crispados y tenemos incertidumbre y miedo. Bueno, miren, por un lado, los aplausos para los médicos, para todos los auxiliares de la medicina, para los enfermeros que dan batalla de manera permanente al COVID, para los bomberos que en estos días han estado apagando incendios de manera permanente, donde los seres humanos somos los que en definitiva generamos esta situación donde logran desequilibrar el ecosistema ambiental de nuestra Córdoba y también de nuestra Argentina. Lo hacemos en espacios como este, con los y las docentes también, porque hace unos días se ha festejado el Día del Docente. Ahora, yo me pregunto, ¿es este el mejor reconocimiento que le podemos hacer? ¿No será mejor que el Estado o quienes tengan la responsabilidad les garanticen lo que necesitan para trabajar? Me encantan sinceramente los aplausos, la verdad me emocionan. Muchas veces cuando le ha tocado a uno, a lo mejor le da fuerza, le da más ganas de seguir adelante. Pero sinceramente no necesitan más que eso algunos de los que he citado. Creo que es para reflexionar. Y todo el mundo habla de la lucha que dan los médicos, los bomberos, los docentes, incluso desde el mismo Estado. Los oficialismos hablan de la conectividad, de Internet, presentan compras de insumos por Twitter, etc. A diario converso con docentes, ya sea con amigas, con amigos que tengo de la militancia partidaria o del conocimiento a lo largo de esa responsabilidad que me tocó de conducir un gobierno municipal que tiene sistema educativo municipal y que eso también de alguna u otra manera uno está vinculado y escuchando muchas veces ese desempeño o esas situaciones que viven los docentes. Y porque sigo muy de cerca las actividades también que llevan adelante mis hijos en mi casa, a toda hora. Sinceramente hay clases de todo tipo y lo veo en los Zoom, en los meetings y también trato de acompañarlos en ese sentido. Y es ahí cuando veo de cerca el esfuerzo, las ganas, la paciencia, sinceramente, que pone cada docente que sin duda también está pasando por un momento difícil, porque esto es transversal, es general, es absolutamente para todos. Entonces, los docentes también están ante grandes desafíos, también hemos tenido que aprender a manejar nuevas tecnologías. Yo creo que
algunos encontraron el Zoom o el Meeting como una herramienta tecnológica ahora, y eso que viene de hace tiempo, pero bueno, bienvenido sea. Me parece que eso va cambiando un poco el paradigma con relación al aula, y no es solo aprender a gestionar las tecnologías, sino que también es buscar la vuelta para acompañar las emociones de los estudiantes, de las estudiantes, porque me parece que de eso también se trata. Ahora me pregunto, los gobiernos, ¿aplauden a los docentes? ¿Pero acaso están acompañando, les brindan en las escuelas o las universidades las tecnologías que necesitan? Y entonces me parece que hay una tarea ahí, hay un desafío, que es preparar para esta nueva escuela, para esta nueva normalidad que se expresa, que se dice, que ya está funcionando de manera virtual, que no llega evidentemente a todos y cada uno de los sectores, pero no nos tenemos que olvidar que a los docentes también en este camino o en este cambio les surgió juntos, sin aviso y de golpe, una situación, como decía, traumática. Así que, insisto, que a todos nos cabe la responsabilidad de acompañarlos, de acompañarlas, de ayudar a amplificar su voz, de reflexionar juntos, de seguir fomentando espacios como este, para tratar de encontrar aportes que sean significativos, como los que seguramente van a expresar Hugo, Liliana, Marcelo, que desde sus visiones, desde sus experiencias y desde sus responsabilidades aportan muchísimo a la comunidad. Para finalizar, este es el mes del estudiante. El lunes cambia el espacio, cambia el signo, empieza una nueva era, empieza la primavera. Con eso también, como les decía, se festejó en estos días el Día del Maestro, del Profesor, y ¿saben qué? También es el mes de la democracia, ya que ayer fue el Día Internacional de la Democracia. Qué casualidad, ¿no? Porque la verdad que la educación y la democracia y la educación, creo que tienen que ir de la mano, y creo que ese es el camino. En estos momentos duros y difíciles que nos toca vivir, tenemos que tratar de fortalecer fundamentalmente estas dos vigas estructurales que tiene la sociedad. Así que muchas gracias a todos los que se siguen sumando, que nos están acompañando a este encuentro del Centro de Planificación y Estrategias de Córdoba. Voy a presentar entonces a Florencia Ripoll, sin más. Muchísimas gracias, periodista, que trabaja en distintos medios, se destaca fundamentalmente ahora en La Voz del Interior y en el programa de televisión que conduce, y ella nos va a ayudar a coordinar esta tarea. Muchas gracias, Flor, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Ramón. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación a sumarme desde el lugar de moderadora a esta conversación. Lo que más me entusiasma es escuchar a las personas que vamos a escuchar hoy, que son personas sabias y de una trayectoria larga y mucho conocimiento del tema que nos aglutina, que es la educación, que también es un tema transversal, creo que nos interesa a todos. Voy a presentarlos brevemente, son tan capaces como humildes, entonces me han pedido por favor que no abunde en sus extensos currículums, pero brevemente para cumplir el paso de presentación. Ellos son, el primero que vamos a escuchar es el rabino Marcelo Polakov, rabino del Centro Unión Israelita de Córdoba, Argentina, desde 2002, asesor del INADI y copresidente del Comité Interreligioso por la Paz, el COMIPAZ. Liliana González, profesora y licenciada en psicopedagogía en la Universidad de Río Cuarto, especialista en clínica de niños y adolescentes, autora de 10 libros y tiene más de 33 años de experiencia docente. Y el doctor Hugo Yuri, graduado médico cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba y doctorado en medicina en la universidad y rector de la Universidad Nacional desde 2016 a la fecha, con mandato hasta 2022. Los vamos a escuchar primero a ellos, a hacer reflexiones cada uno sobre un tema durante 15 minutos, y después vamos a tener un espacio para poder hacerles un par de preguntas a cada uno de ellos. Así que los invitamos desde ya a postular las preguntas o los comentarios que quieren en el chat de Zoom, que esa es la manera más
ordenada de poder hacerlo. Entonces no robo más tiempo valioso, le doy paso al rabino Marcelo Polakov, que va a hablar de el origen y el final de la escuela. Marcelo, ahí está, a ver, yo te voy a... Estás muteado. Sí, yo me río cuando yo coordino un Zoom y digo, no se da cuenta que está muteado, y ahora me ha pasado a mí. Nos pasa todo el tiempo. Bueno, gracias, decía Florencia, gracias Ramón. Sé que este instituto está en nombre de tu papá, que yo no conocí, pero cada vez que siento la palabra, digamos, de aquel Ramón, es como que uno puede estar muy orgulloso. Así que bueno, para mí es una alegría también poder, digamos, acercarme espiritualmente al nombre de tu papá. Por otro lado, gracias también a Liliana y a Hugo. Yo ya he compartido varias mesas con ellos. Lamento que se van a aburrir, porque más o menos ya saben lo que yo voy a decir, y yo sé lo que van a decir ellos. Pero bueno, así nos toca la vida en esta época de pandemia. ¿Dónde empieza la escuela? Les voy a contar dónde empieza la escuela. Ustedes saben, yo soy rabino, tengo los rollos de la Torá pegados a mí, de la Biblia, los rollos también acá abajo, no me ven, pero están, y todo empieza en el Génesis. Y la verdad es que los quiero llevar un ratito al Génesis, porque en esos relatos míticos, fantásticos en el sentido hermoso de lo que significa la fantasía que nos hace entender mejor la realidad, allí recuerdan a un tal Adán y a una tal Eva, recuerdan que había un jardín del Edén, el paraíso, y de golpe había allí dos árboles. Uno tiene mucho rating, el otro prácticamente nada. Uno es el árbol de la vida, así dice, Etz Haim en hebreo, el árbol de la vida, que estaba allí en el centro del jardín, y otro que es el árbol del conocimiento. Ahora, como bien recordarán, y si no se los hago acordar ahora, Dios le avisa que pueden comer de todo lo que hay por ahí, de cualquiera de los frutos de los árboles que hay ahí, en ese jardín, pero de uno no, del árbol del conocimiento. Y bueno, ahí viene un diálogo interesante entre la serpiente, en hebreo es el serpiente, que también es interesante para otro día porque es un varoncito, que tienta de algún modo a Eva y le dice, lo tengo por acá, dice, la serpiente, que era el más astuto de los animales, le dijo, ¿de veras Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero el fruto del árbol que está acá, no, porque Dios dijo, no coman de él ni lo toquen porque se van a morir. Entonces la serpiente le dijo, no es así, Dios sabe el día que coman de él, sus ojos se van a abrir, serán como Dios, van a conocer el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era un árbol agradable para alcanzar sabiduría. Y obviamente comió. Después le dio a Adán y después sabemos cómo sigue la historia. Ahora, les voy a contar algo que poca gente sabe. Si ustedes agarran un diccionario etimológico y buscan la palabra escuela, probablemente les diga, bueno, viene del griego scholé, que significa ocio, tiempo libre. Pero antes del griego venía el hebreo, y a veces las palabras, las raíces en hebreo, tienen alguna conexión especial que denotan algo que no se entiende hasta que uno no lo pronuncia. ¿Y a qué me refiero? Cuando Eva dice, este árbol, literalmente dice, este árbol es bueno para comer, atractivo a la vista, y escuchen ahora, agradable para alcanzar sabiduría. Aquellos que tienen una Biblia cerca, busquen. Hay muchas traducciones porque nadie sabe cómo traducir esta palabra hebrea. Es un verbo solo. Dice agradable y en hebreo dice leaskil. No importa, no tienen que saber hebreo. El lea es como el infinitivo en hebreo que está al principio. La palabra importante es skill. Si uno dice skill, se los puse acá en hebreo, no sé si se ve algo. ¿Se ve algo ahí? Bueno, ahí hay tres letras leídas de izquierda a derecha, ¿no? Que es skill. Skill, como suena en inglés, skill, habilidad. De ahí viene school. Y es una raíz hebrea que significa iluminación, inteligencia, conciencia, todo eso mezclado. Vale decir que la palabra escuela está en el jardín del Edén. Y lo que dice Eva sigue siendo esencial hoy mismo. Miren las tres
condiciones que le pone Eva al árbol del conocimiento. Dice, Tov le mahal, quiere decir en hebreo, tiene que ser bueno para comer, que vos comas algo bueno, que te haga bien el contenido de la educación. Te tiene que hacer bien. Después dice, en hebreo dice, Tava uleinaim, tiene que ser agradable a la vista. Y esto yo lo entiendo como la metodología. Si vos tenés un buen contenido, pero el docente no lo hace agradable, que uno lo ve y diga, wow, ¿no? A la vista en el sentido de todos los sentidos, no solamente el sentido visual. Y por último, que dice, ve nehmad, que quiere decir agradable, leaskil. Yo tuve que ir la Biblia de vuelta, en vez de para alcanzar sabiduría, agradable para estar en la escuela. Uno se tiene que sentir bien en la escuela. ¿Y saben cómo se siente bien en la escuela? Si hace que lo que no hizo Adán y Eva. Es decir, lo que le faltó comer a Adán y Eva. Salieron del paraíso porque comieron de este árbol solo y no comieron del otro que estaba permitido, del árbol de la vida. Entonces, cuando uno ata estos primeros conceptos, ¿no? Hay muchos más, pero vamos a desgranar algunos. Cuando uno ata el árbol de la vida al árbol del conocimiento, al árbol de la vida, junta los dos árboles, vuelve al paraíso. Estar en el paraíso es entender que el conocimiento nos tiene que dar mayor vitalidad, nos tiene que enseñar a vivir. No les salió bien y tuvieron a Caín y Abel. Los primeros hermanos, casualmente, se matan. Nada casualmente, es una ironía finísima de la Biblia, una ironía divina, divina en el doble sentido, divina de Dios y divina de preciosa. ¿Por qué? Probablemente porque los padres se corrieron de su rol de padres, no hay ningún diálogo registrado entre Adán y Eva y Caín y Abel, y cuando los padres se corren y los hijos quedan sueltos, los padres no somos padres, pues los hermanos se matan, ¿no? La escuela también es testimonio de esto, porque la escuela sola no puede, la escuela necesita la familia, es una sociedad. Volver a poner a la escuela en el paraíso, volver a sembrar la fraternidad, no solo entre los hermanos, sino entre la familia y la escuela. A veces ahora, con la pandemia de por medio, los padres se dieron cuenta del valor enorme que significa educar y del valor enorme que significa ser docente, ¿no? Porque tienen que ser más docentes que antes los padres. Ahora, fíjense que sigue esta cuestión de sentido. Caín mata a Abel, ¿verdad? Lo mata probablemente porque se quería quedar con la parte de Abel, por lo que fuere, por celos, por envidia, porque no se bancaba repartir, digamos, el amor de los padres / Dios. Ahora, lo que nadie sabe, o poca gente sabe, mejor dicho, es que Caín queda dando vueltas por ahí, queda errante, conoce a una mujer, vaya a saber quién era, porque no había mucha gente en esa época, de acuerdo al texto bíblico, pero eso es lo de menos. Lo fantástico es que tiene un hijo y funda una ciudad. Así es el texto bíblico. Y si ustedes lo buscan en una Biblia en castellano, van a ver que dice Enoch o Enoch, algo así. En el hebreo original es Hanoch. Ese es el nombre que le puso Caín a su hijo. ¿Saben qué significa Hanoch en hebreo? Educación. Increíble. Hoy, por ejemplo, el ministro de Educación en Israel se llama el Zar, ministro, a Jinuj. Hanoch es el nombre original, Jinuj. Educación. O sea, miren qué curioso y qué revelador. El primer asesino de la historia que mató a un cuarto de la humanidad, el que nos tiene que enseñar a ser fraternos, justamente porque mató a su hermano, entiende, porque es una cuestión pedagógica, todo el texto bíblico es pedagógico cuando uno lo lee, creo que con buenos anteojos, que para evitar el modelo que no fue exitoso de sus padres, que comieron de un solo árbol, se olvidaron del árbol de la vida, no transmitieron a sus hijos nada, no compartieron en sociedad con la escuela. Si uno quiere evitar ese maltrato de la fraternidad y construir en serio un ámbito que haga esto, ¿no? Que el contenido sea bueno, que la metodología sea tentadora y que realmente uno sepa estar en la escuela, es el reconocimiento de ponerle a su hijo educación. Caín repara, digamos, en cierta manera, todo entre paréntesis y entre comillas, su asesinato, dándose cuenta que la educación, en el mejor sentido de la palabra, una escuela como corresponde, con todo lo que tenemos que construir juntos, no solo el Estado, sino cada familia y cada organización,
tiene que hacer que siga construyendo fraternidad. Hay que aprender a ser hermanos. Eso se aprende en la casa y en la escuela. Y juntos podemos avanzar en esto. Me queda lo del final de la escuela, creo que es la hora. ¿Me queda? No. O hasta aquí está bien. Hay más tiempo, hay más tiempo. Por lo Bueno, menos 6 minutos más por ahí. no, ¿sabes qué? Voy a decir dos cositas más, para no irnos del paraíso tan rápido, ya que estábamos en el paraíso, conviene quedarse un rato. Eh, si uno lee los, entre comillas, castigos que recibieron estos muchachos de Adán y Eva en el texto bíblico, hay que leerlos, y esta es una sugerencia, por supuesto, como bendiciones. Y me parece que son condimentos hermosos para nuestro sistema educativo. No el nuestro, todos. ¿Qué se le dijo a Adán y Eva después que salieron del paraíso? Que iban a ser mortales. Claro, no comiendo del árbol de la vida. Nosotros tenemos que saber que somos mortales. La finitud debe ser un valor esencial en la educación, y especialmente la de los jóvenes, ¿no? Que a veces a esa edad se sienten inmortales. La finitud es muy importante. Saber que somos finitos, que las cosas terminan, que no hay tanto tiempo como parece, es un valor esencial. Lo segundo que les dijo, no importa el orden, es que van a parir, se lo dijo a Eva, pero es para todos, parir con dolor. El que quiera una educación o parir sin dolor no sabe lo que es criar. Aquellos padres, aquellas familias, aquellos docentes que no quieren que sus hijos sufran nada. No, el amor necesita dolor. Si no hay dolor, no exagerado, ¿no? No hay amor. Entonces la educación requiere también de la frustración como un elemento esencial a la hora de entender qué nos pasa, porque nadie tiene el éxito garantizado permanente. Si no sabemos cómo enfrentar la frustración, no podemos nivelar para abajo, que nadie se frustre. No, no, la frustración y el dolor es parte de la aparición, es parte de la crianza. Otra bendición. Y por último, le dijo a Adán, vas a trabajar con el sudor de tu frente. El trabajo no es un castigo para nada, y en la educación más tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos y a nosotros mismos que el trabajo y el esfuerzo y la transpiración vale, que lo que viene regalado, subsidiado, no sirve, no sirve, eso es momentáneo para una situación de emergencia y punto. Cuando las cosas se logran sin trabajo, no son los frutos, no son tus frutos. Entonces, trabajo, dolor y finitud, tres contenidos esenciales que están ahí en el paraíso, tenemos que volver a buscarlos. Yo paro acá, le escucho con atención a Liliana y a Hugo, y después nos volvemos a encontrar. Gracias. Bien, muchas gracias, Marcelo. Muy interesante, la verdad, cómo desde todos lados es posible reflexionar sobre la educación, bueno, y de una manera tan profunda, asociada a valores tan esenciales al ser humano como planteabas. Ahora vamos a escuchar otra mirada, la de Liliana González. Ella va a hablar sobre educar en tiempos de incertidumbre. Así que Liliana, empiezan tus 15 minutos, no te veo, no sé si estás... Ahí está, estás muteada todavía, a ver. Yo no sé si puedo de acá. No, tenés que sacar. Ahí está. Ahí está. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, gracias por el espacio, gracias por haberme juntado con Hugo y Marcelo. Eso sí que es casi el paraíso. Ahora, del paraíso al Zoom hay una distancia. Para mí el Zoom sigue siendo un infierno, porque no me termino de acostumbrar a la no presencialidad. En realidad elegí el título y voy a poner el acento en las tres palabras que elegí: educar, tiempos, incertidumbre. Empiezo por la incertidumbre porque es la palabra más usada en todas las charlas que escucho, ¿viste? Me mata la incertidumbre, ¿hasta cuándo esto? ¿Cuándo sale la vacuna? ¿Cuándo terminará? ¿Vendrá otro virus después de esto? ¿Nos tendremos que acostumbrar a los codos y a los barbijos de por vida? Etcétera, etcétera. La incertidumbre se mezcla con el miedo, con la angustia, pero la verdad, no voy a hacer ningún análisis bíblico, pero yo creo que el ser humano vive en incertidumbre siempre, tenemos muy poquitas certezas. Freud decía que la única certeza del ser humano es que se va a morir. De esa no escapa nadie. Lo que pasa es que hoy la muerte ocupa demasiado lugar en la escena, la tenemos como muy cerca, esa finitud de la que hablaba Marcelo. Estamos contando muertos todos los días,
y bien decía Freud que uno tenía que negar la muerte para poder seguir viviendo, porque si vos pensás que te podés morir ya de un infarto, de un ACV, de lo que sea, uno se quedaría sin palabras. Uno niega la muerte que está ahí al lado tuyo desde que naces para poder seguir viviendo. Hoy es difícil negar la muerte porque te la muestran todo el tiempo, ¿no? Y eso produce angustia y bueno, y muchísima incertidumbre. La verdad que si tuviéramos certezas, sabríamos del futuro, y del futuro nadie sabe. Una de las preguntas que más me hacen es, ¿y después de la pandemia qué? ¿Qué sé yo? ¿Y qué escuela viene? No lo sé. En realidad estamos todos los días pensando, todos los días cambiando el pensamiento, todos los días construyendo ideas nuevas, porque esto fue inédito, imprevisto, nadie lo pensaba, no había manuales, no había recetas, nada. Einstein sabía decir, nunca pienso en el futuro porque llega demasiado pronto. ¿No? O sea, el futuro es dentro de un segundo también, ¿no? Y Mahatma Gandhi decía, el futuro depende de lo que hagas hoy. Y yo le agregaría a Gandhi, y de lo que dejas de hacer, porque hoy es un tiempo de reflexión, pero de pensar para pasar al hacer, ¿no? Durante la pandemia y después de la pandemia. No alcanza con el pensar, pero el pensar es absolutamente necesario. Y yo vivo pensando en la otra palabra del título, en la educación. Y cuando yo digo educación, no digo escuela, digo educación en general. O sea, educamos entre todos. La escena de la educación primordial es la familia la que tiene que construir un niño de ese bebito, y después un alumno de ese niño. Es la escuela la que le da es la familia la que le da los organizadores básicos, y lo que hace que ese bebito que ni hablaba ni caminaba, de pronto sea un alumno, ¿no? Y empiece a aprender. Me figura que se me estaba agotando la batería, no sé por qué. Lo tengo enchufado. Oh. Hasta ahora No, por me lo menos figura que se... te venimos escuchando perfecto y No, viendo perfecto. apareció el cartel, se te agota la batería y la tengo enchufada, así que no sé, es imposible que se agote. Bueno, esperemos que no, si no sigo por el celu. Educar creo que es un trabajo entre todos, y creo que la pandemia lo que propuso como cosa inédita, es que en una misma escena, que sería la casa, suponete el comedor, la cocina, en una misma escena se juntó lo laboral de los papás, se juntó lo doméstico, porque hay que limpiar, sanitizar, ¿no? Cocinar, y lo escolar de los chicos, en una misma escena. Antes la escuela era el afuera, los chicos salían de la adentro para ir a la afuera, que era la escuela, y seguían pasando otras cosas adentro, y papá y mamá salían al trabajo afuera. Hoy hemos tenido 24 horas de adentro, muchas de las familias, y por supuesto que la convivencia se hizo difícil, ni mejor ni peor. En algunos casos mejoró un montón el vínculo, porque hubo más diálogo, más comunicación, más encuentro, y ese tiempo que a lo mejor faltaba antes, ¿no? Y en otros casos se habrán reducido los vínculos, porque ya el vínculo venía mal. Yo quiero decir en este punto algo que me viene molestando un montón y doliendo, y que son todos estos científicos que han salido a decir que vamos a tener una pandemia después de esta, que va a ser la de los niños y los jóvenes enfermos mentales. No hay forma de asegurar eso, no hay ninguna investigación que dé cuenta de eso. Yo creo que eso lo sabremos después. Y me pongo a pensar que si un niño, por estar sin la escuela y por quedarse en su casa 100 días, 150 días, se enferma, es porque el clima familiar es enfermizo, porque el clima familiar es enfermante, porque las cosas venían mal de antes, o porque esta pandemia fue una verdadera bomba que destruyó el hogar, porque dejó a la gente sin trabajo, ¿no es cierto? Porque dejó a la gente absolutamente desvalida. Pero no, hay que confiar un poco más en las nuevas generaciones. Los chicos no son tan frágiles que por una pandemia se van a enfermar mentalmente. Lo que pasa es que hace falta una familia que filtre las cuestiones horrorosas de la pandemia, un poquito bella, ¿no? Que trataba de filtrar el horror de ese campo de concentración para que su niño pudiera meter una fantasía o algo lúdico ahí, para no mostrársela con todo su horror. Pero bueno, si la familia venía mal, digo, y con vínculos enrarecidos, conflictivos y demás, seguramente están peor. Pero hay muchísimos chicos que me rodean que están muy bien. A ver, no todos van a terminar enfermos mentales. Me parece que es agregarle a esta tragedia de la que bien hablaba Ramón al principio, un condimento que no es necesario, es precipitado, es anticipado, y es creer
que una causa produce un efecto. La pandemia va a producir enfermedad mental. Los padres se separan, los chicos van a quedar enfermos. El hijo del medio es el peor de todos. El pequeño es el que nunca madura. El mayor es el que carga con la mochila familiar. Bueno, yo hace rato que aprendí que nada de eso es así, que no se puede generalizar. Por lo tanto, me parece que este tipo de opiniones no ayudan para nada. La escuela en casa no suple la escuela presencial, por suerte. La escuela presencial es necesaria, pero era lo único que teníamos como dispositivo para algún tipo al principio de continuidad pedagógica. Al principio se dijo, para que haya continuidad pedagógica, en la escuela en casa. Por supuesto que esto marcó la tremenda desigualdad de los chicos conectados y no conectados, los chicos con un dispositivo personal o un dispositivo compartido con toda la familia, los chicos en orfandad, porque papá y mamá siguen trabajando afuera y por lo tanto no hay quien los ayude en el proceso de aprendizaje. Cada familia es un mundo. Creo que la pandemia puso una tremenda lupa, ¿no? Y lo que mostró, tanto en la familia, en la escuela y en la sociedad, es lo mejor y de lo peor de lo que teníamos, ¿no? Implicó un tremendo esfuerzo para los docentes resistentes a la tecnología, porque las tuvieron que aprender rapidísimo. Implicó un enorme esfuerzo para los padres, que no estaban acostumbrados a ver el proceso de aprendizaje de los hijos. Un papá me encantó porque me dijo el otro día, tenías razón, Liliana, no es vago, Tomás, le cuesta la matemática. Era un papá que solamente veía la prueba, la libreta, la nota y nada más. Nunca se había sentado a hacer matemática con su hijo, y cuando se sentó, se dio cuenta que no es por falta de ganas, es porque le cuesta, ¿no? Y los chicos también han hecho, los que se han conectado, un gran esfuerzo, porque no es lo mismo ver a la seña en una pantalla que en cuerpo y alma. No es lo mismo estudiar en la cocina de la casa con la pantalla sin los compañeritos. La verdad que el clima del aula, que son los cuerpos, los corazones, las almas, la sonrisa, los bostezos, las manitos levantadas, el que se va al baño, el que vuelve, ese clima, ¿no? Esa alianza que hay entre docentes y alumnos no está en casa, falta. Entonces a los chicos se les hace muy difícil. No tienen el módulo de 50 minutos recreo. Se pueden tomar recreo todo el tiempo que quieran. Cada vez que apagan la pantalla se toman un recreo o van y vienen de la pantalla. O sea, pretender que la escuela en casa dé los mismos resultados que la escuela presencial es imposible. Sin embargo, hay padres que insisten en eso, están enojados porque no hay nota, como si hoy la nota cuántica no sería la mayor injusticia del mundo calificar, porque ¿a quién le pones una nota hoy? ¿Al niño que tiene tecnología? ¿Al que no tiene? ¿Al niño con papá y mamá? ¿Al niño solo? ¿A quién? Entonces, me parece que esta pandemia al principio fue darles muchos contenidos con tal de seguir esta continuidad pedagógica. Después nos dimos cuenta que no podían, ni los niños, ni los padres, y empezó una segunda etapa donde lo que se jerarquizó es la continuidad vincular. Yo creo que los docentes hoy lo que no quieren es que los chicos se vayan del sistema, que se les caigan del sistema, perderlos. Los docentes están frustrados cuando prenden la pantalla Zoom y ven iniciales, no ven las caritas, ven que los chicos del secundario apagan sus caras. Los docentes sienten la necesidad de no perder a los alumnos y están haciendo videollamadas para ver qué les pasa, por qué no se conectan, por qué no buscan los cuadernillos, por qué no están haciendo la tarea, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que nos hemos dado cuenta de la importancia de las emociones. Las TICs llegaron para quedarse. Los que eran resistentes a las TICs las tienen que aprovechar porque son maravillosas para dar clases, ¿sí? Pero lo que hemos aprendido, sobre todo los fanáticos de las TICs, es que no humanizan, es que hay que agregarle emoción, es que la emoción tiene que atravesar la pantalla, que las TICs no transmiten valores, que las TICs no cuentan la historia de la humanidad, que somos nosotros, los docentes, con cuerpo, alma, con pasión, los que podemos abrir las puertas del conocimiento, porque de última, el sentido de la escuela es abrir todos los mundos posibles. Una vez le preguntó un alumno a Humberto Eco, ¿para qué vamos a la escuela si está todo en internet? ¿Para qué necesitamos un docente? Y Humberto Eco le contestó, porque el docente te ayudará a descifrar el mundo. Y esa es la función de la escuela, porque de verdad el mundo está ahí en la pantalla, pero ¿cómo lo descifran? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo distinguen las falsas noticias de las verdaderas? ¿Cómo distinguen en el secundario las noticias que están hackeando la democracia? ¿Cómo distinguen las fuentes verdaderas de las falsas de Google? ¿Cómo? Y tiene que haber un docente enseñando eso. O sea, yo estoy convencida que la escuela robótica va a fracasar si se la piensa así. Imagínense que hay un montón de intereses económicos para poner un montón de tecnología en las escuelas. Bueno, que la pongan, pero con el docente que ayude a descifrar el mundo. Esta lupa que puso la pandemia y mostró la desigualdad económica, cultural y tecnológica, también mostró
algo que a mí me parece interesantísimo, y es que no vamos a volver a la normalidad, vamos a volver supuestamente a una nueva normalidad, pero yo me cuestiono la palabra normalidad. Querer volver a lo de antes, a la supuesta normalidad, ¿qué sería? Que la mitad de los chicos del secundario no terminen en el secundario, que vayan a la escuela sin ganas, eso era normal, que terminaran el secundario sin una buena lectura comprensiva, que salieran del secundario sin haberse enamorado de una rama de la ciencia o del arte y no saber qué hacer, qué elegir para estudiar en la universidad, que se tomen 11 años para hacer una carrera de 5, que no le encuentren sentido a la vida. Eso del lado de los chicos. Y del lado de los padres, ¿qué era normal? Trabajar 18 horas para que nada le falte y llegar a casa sin un resto para encontrarse con los hijos un rato y hacerlos sentir que son valiosos, escucharlos, mirarlos, jugar con ellos, ver qué les pasa, quiénes son sus amigos. Eso era normal. Entonces está bueno, ¿no?, que esto nos haga pensar, ¿no? Sábato, y también Freud decía en una frase, pensar en el hombre casi equivale a salvarlo. Yo creo que es un momento de mucho pensamiento, de verdad. No podemos volver a la escuela a repetir errores, no podemos volver. ¿Qué sería el error? Creer que aprender es escuchar a un docente en la clase expositiva, aprender provisoriamente para la prueba, zafar con el 6 y a los 2 días olvidarme de lo que aprendí. Esa escuela no va más, esa escuela no va más. Vamos a una escuela híbrida, una escuela mixta, seguramente con momentos presenciales, momentos virtuales, pero yo digo, ojalá pudiéramos sentar a los chicos cuando vuelvan el primer día, no abrirles el cerebro y a ponerle todos los contenidos que el 2020 no vieron. Nos olvidemos de los contenidos, saquemos los contenidos del podio. Hay aprendizajes significativos. Los chicos están aprendiendo valores humanos increíbles durante esta pandemia y valores familiares, pero tiene que haber un adulto que le muestre cómo está creciendo. Yo he visto chicos que han hecho saltos de madurez. He visto hermanos que ya no se pelean como Caín y Abel, porque si se pelean tanto, no tienen con quién jugar. He visto chicos cocinando con mamá y papá, haciendo huerta, ¿no?, pasándola bien con la familia, teniendo más momentos. ¿Saben qué? He visto chicos agotados de las pantallas, agotados del Fortnite, porque a las horas de la escuela le suman todo eso. Y bueno, aprovechemos. He visto chicos, nietos, usando la tecnología para aprender, no solo para jugar, haciendo videollamadas con 2 o 3 compañeritas para resolver un problema matemático. Nos están diciendo los chicos, es mucho mejor aprender con otros, y aún en la ausencia de los cuerpitos de los otros, se las ingenian a través de la tecnología para estar con sus compañeros y seguir aprendiendo. Yo creo que esta pandemia ha corrido un velo, la verdad había mucha cosa abajo de la alfombra, y nos está haciendo pensar la función de la escuela, el sentido de la escuela, qué significa aprender. A ver, contenidos. Yo vi sujeto y predicado en tercero, cuarto y quinto, Platero y yo en quinto y sexto, tiempos verbales cuarto, quinto y sexto, número romano cuarto, quinto, sexto, cruce de los Andes, Revolución de Mayo. He visto eso tantas veces. Lo que no aprendieron este año, lo aprendieron el año que viene, pero ¿saben qué? Cuando un chico se hace buenas preguntas, cuando un adulto se hace buenas preguntas, cuando una señora mayor se hace buenas preguntas, investiga toda su vida. Si la base del aprendizaje es la curiosidad, la base del aprendizaje es que ellos se puedan hacer buenas preguntas. ¿Por qué hemos construido una escuela que busque respuestas? Y las respuestas que sean igualitas a las que dijo el docente. Hagamos que los chicos se aprendan, hagan preguntas y los sentemos cuando volvamos a preguntarles cómo lo vivieron, qué hicieron, qué sintieron, cuáles fueron sus miedos, qué aprendieron de papá y mamá, qué tal es eso de estar adentro de casa tantas horas. A ver, los hagamos a hablar. La verdad que siento que hay gente que está esperando que los chicos vuelvan a la escuela 8 horas para que los llenen de contenidos porque han perdido el año. No, señores, no han perdido la vida, y eso es muy importante. Y lo que perdieron son algunos contenidos que al lado de los aprendizajes significativos, al lado de que los chicos estén haciendo videitos para mimar virtualmente a sus abuelos, que entiendan que no pueden ver a los abuelos porque los abuelos están de riesgo, que hablen de salud, de enfermedad, de ecología, de planeta. A ver, tenemos que ver esta crisis como una tremenda oportunidad. Nada va a ser igual. Lo único que pido es que no repitamos viejos errores. Estoy convencida que se hace camino al andar, como decía el poeta, pero que ahora tenemos conciencia que estamos caminando juntos, que necesitamos caminar juntos. Yo creo, para terminar, que hay que ser muy necio para creer que los chicos pueden aprender igual que en la escuela presencial. Hay que ser muy necios para seguir pensando que los docentes trabajan 4 horas, los docentes han triplicado el esfuerzo, ¿sí?
tendríamos, como decía Ramón, también aplaudirlos de pie, pero darle hermosas escuelas y todos los materiales. Pero claro, la crisis que va a venir va a ser tan fuerte, ¿no?, que a lo mejor tenemos que esperar. Pero ¿saben qué? Si hay docentes escuchando, con lo que tienen, pueden hacer magia, pueden inventar, pueden, no sé, con los padres tirar abajo una pared y hacer un aula amplia donde los chicos puedan trabajar en grupo, con proyectos, con trabajo colaborativo, participativo. Yo necesito una escuela que salga del bla, 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 y que pase el ¡ah!, que los deje con la boca abierta, que los sorprenda. Como dice Mariana Maggio, que lleguen a la escuela con el mismo interés con el que van a ver una serie de Netflix. No es que a los chicos nada les interesa, si son capaces de estar 5 horas viendo episodios de Netflix y 10 minutos en la escuela, ¿qué quiere decir? Es muy fácil decir a los chicos de hoy nada les interesa. ¿No será que lo que estamos llevando no les interesa? A ver, para terminar, hay que ser muy necio si en esta pandemia no escuchamos 2 gritos, fundamentalmente. 2 gritos fuertes, ¿eh? El grito de la naturaleza que dijo, basta, me están lastimando, me están deforestando, me están contaminando, me están enfermando, ¿sí? Y el grito de los pobres, que están diciendo, basta de desigualdad. No se puede aprender con hambre en la panza. No se puede aprender sin recursos. No se puede aprender, ¿no es cierto?, en un ambiente donde lo que se mató es la esperanza y la dignidad de un trabajo. No se puede. Y esto no viene el Mesías, no viene el Salvador, no viene el presidente, el ministro de Salud, Bienestar Social. Este no es el trabajo de uno, es el trabajo de todos. De todos. Ojalá salgamos mejor, los que podamos, salir un poquito mejor, pensando cada uno desde nuestro lugar lo que podemos hacer para dejarles un mundo mejor a los chicos. No suframos por los chicos. Para los chicos este va a ser un punto histórico. Para los chicos, cuando tengan 30 años, le van a contar a sus hijos, ¿saben que una vez, cuando yo tenía 8, estuvimos un año sin ir a la escuela? Y será un punto histórico, ¿sí? Pero bueno, esperanza, optimismo, alegría, la vida es bella. Nos cuidemos, no hay otra. Y soñemos una escuela distinta y tratemos de hacerla. Aunque no lleguen las políticas educativas y los recursos a tiempo, queridos docentes, yo confío tanto en ustedes, porque cuando el docente es docente de verdad, no le falta la alegría de enseñar. Cuando el docente es docente de verdad, no le falta la invención de recursos. Lo sé. Me llegó hace poquito y termino la evaluación de una maestra que le dice a un tal Felipe que no aprendía porque se enojaba mucho. Felipe, entregaste la tarea, qué bien, en tiempo y forma. ¿Se te pasó el enojo con la videollamada que hicimos? ¡Qué suerte! Descansá en las vacaciones de julio y volvé renovado, porque has aprendido que enojado no se aprende. Y yo te espero para que sigamos peleando. Me encantó. A mí me gusta eso mucho más que un 6, un 7, un 8, porque es una mirada... Ese chico no se va a olvidar nunca, nunca, de un aprendizaje significativo. Si te enojas, no aprendes. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Decía si había docentes escuchando, si hay muchos docentes en el chat, hay preguntas, algunos dicen a que, digamos, hasta los has emocionado de lo identificados que se han sentido con tu descripción de cuál es esta situación de 24 horas en casa que estamos viviendo. Sí. Así que, y bueno. La abundancia de carpitas que han hecho los chicos, se las han ingeniado para hacer carpas en las casas con sábanas, para esconderse de la mirada de los padres. No se puede estar 24 horas con los padres, hay que esconderse en una carpita. Sí, totalmente. Bueno, después vamos a pasar, cuando pasemos a la ronda de preguntas, vamos a transmitir Dale. algunas de las que hay ahí. Le voy a dar paso ahora a Hugo Yuri. Él va a hablar sobre los cambios a esperar en la pospandemia. Hugo, tus 15 minutos. Bueno, muchas gracias. Gracias Ramón, gracias a Florencia y a todos ustedes aquí, por supuesto a Marcelo y Liliana, que es siempre un enorme placer escucharlos y aprender cosas nuevas. Es difícil hablar al último, después de que hablaron ellos, es un plato porque obviamente, y que tenía un poco anotado aquí, y entonces, empezando con lo que terminó Liliana, que es el gran aplauso que le debemos a los docentes, y pensaba también en Ramón Mestre padre, porque, a ver,
hablábamos de la incertidumbre y de los problemas psicológicos. La verdad que los chicos están teniendo menos problemas psicológicos que muchos grandes. Acá hablábamos con mi hijo, con mi nietito, que de golpe se hizo una barra de amigos del barrio, que antes ya habían desaparecido los amigos del barrio. Solo tienen los de la escuela que volvían, y eso en sí es un cambio. Y les quiero decir que la mala noticia es que este es el siglo de la incertidumbre. O sea, ahora tuvimos esta pandemia, que es casi como una guerra, desde la Segunda Guerra Mundial, que no pasaba un evento de esta naturaleza, y hace pocos meses no teníamos la más mínima idea que íbamos a tener. Hace pocos meses hablábamos de las cosas que sabíamos, que es todos los avances tecnológicos, que va a haber nuevas carreras, etcétera, y cosas que sabíamos que no sabíamos, que era cuáles iban a ser estas carreras dentro de 10 años o dentro de 20 años. Estoy hablando ahora del otro sector. Se habló mucho de la escuela, entre comillas, de los chicos, y ahora quiero hablarles un poco sobre la educación para toda la vida de todos, que en este siglo la vamos a necesitar. Recién decía Liliana, bueno, ojalá no volvamos como antes. Eso es clave. En la pospandemia o en una crisis, uno sale para mejor o sale para peor. Eso es en medicina. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para salir para mejor. El salir para mejor es justamente eso, no volver a la vieja normalidad. Como decía Liliana, esto era como un nightclub. Leía los otros días a una extraordinariamente iluminado, hermoso, desde afuera, adentro bien ambientado, que de golpe le ponen un reflector y tiene la alfombra roída, que tiene los muebles medios rotos. Bueno, eso es la realidad. Hace un ratito hablábamos de que si las terapias intensivas se van a saturar. Los médicos sabemos que todos los inviernos teníamos las terapias intensivas saturadas. Este tiempo que hemos tenido para modificar y para tener más especialistas, que lo tenemos en Córdoba, pero que se los estamos prestando los jujeños en este momento, es parte de la realidad que tenemos. Lo mismo las escuelas. Lo único cierto que nosotros tenemos es que el futuro dentro de 20 años o 25 años va a depender de los chicos estos de hoy día. Y eso lo entendió Ramón padre cuando creó las escuelas. Ojalá todos los municipios hubieran tenido escuelas municipales de esta naturaleza, y hoy tendríamos dirigentes pensando de manera diferente. Y no escuchando, que eso es también cuando, creo que era Liliana, decía que el docente tiene que descifrarle a los jóvenes toda la información que tiene en Internet. Efectivamente, pero no solo a los niños, tenemos que descifrárselos a todos. Por eso es tan importante llegar a universalizar la educación en estos momentos. O sea, tenemos una estructura donde la educación superior, que es la que nos corresponde más a nosotros, tenemos lo que decía Liliana, chicos que llegan y están 11 años, que no saben cuál es el 30% de los chicos estudia la carrera que eligió su amigo. Y entonces entran en un tubo. Estábamos los otros días con un tema ambiental, con una serie de ministros, y uno es economista y estudió economía desde que tenía 17 años, y ahora está en una agencia que tiene que ver con el desarrollo en medio ambiente, y después otro que es un ingeniero que tiene que ver con la cuestión hídrica, pero que no comparten ni siquiera las secretarías, están divididos hasta en secretarías políticas. Bueno, este futuro con incertidumbre, nosotros no sabemos qué son los conocimientos profundos que tiene que tener una persona dentro de 5 o 10 años. Y acá viene de nuevo, ¿qué es educación? Que estaban
que hablaban y que en los viejos tiempos el Ministerio de Educación era el Ministerio de Instrucción Pública, porque una cosa es instruir y otra cosa es educar. Obviamente el maestro educa y obviamente la familia educa. Por eso era, digamos, esa sociedad entre la familia y la escuela que tuvimos hasta los años 50 y 60, y que es un tremendo problema cultural que nosotros tenemos ahora, que no se ha podido recuperar eso. Pero la pandemia esta, que ha sido patética y es en el sentido no solo de la salud, sino económico, social e incluso político, que se va a empezar a ver, que no se sabe para dónde va a disparar, si para gobiernos autoritarios, populistas, para dónde va a salir, o nos vamos a volver mucho más democráticos, sobre todo porque dentro de todas estas cosas malas, nosotros ahora estamos utilizando Zoom para tener esta conversación. Y yo hace un ratito estaba con gente de México y de Paraguay, cuando esto está desde hace rato, y eso es un déficit de las universidades, que hace 20 años que tendríamos que estar utilizando todas estas cosas. El maestro es irreemplazable y, digamos, el ámbito escolar, el ágora donde uno se junta y sobre todo los más grandes, hay que estudiar psicológicamente cómo definen y transmiten sus emociones los jóvenes que nacieron en la era digital. Todavía no tengo la absoluta certeza de que ellos en sus comunicaciones digitales tengan, digamos, las mismas sensaciones o emociones que sentimos nosotros. Todavía no sé si incluso los emoticón tienen algo que ver, nadie lo sabe, pero existen, y este es el mundo que existe. Y tenemos que sacar ventaja posible de todas estas tecnologías que son absolutamente peligrosas. Como le digo, en una crisis podemos salir para mejor o para peor. Hablaba de los expertos y científicos. ¿Quiénes son? Se autodefinen científicos. Y habla cualquiera de cualquier cosa en esta pandemia, que uno tiene que ir y tomar cloro. Otro que hace una curva y dice que en todo el mundo la pandemia termina en 90 días. ¿Por qué? Porque el cálculo matemático le da eso. ¿Quién dice que son expertos y científicos? Tenemos que educar a toda la población. Y el mundo que viene tiene grandes preocupaciones como ser los mismos trabajadores. ¿Qué trabajadores van a tener trabajo? ¿Quiénes no? Por eso tenemos que llegar al 100% de la población. Es imposible, fuera de la escuela primaria y la escuela secundaria, que ha sido una epopeya latinoamericana, universalizar la escuela secundaria, que todo el mundo habla, la escuela secundaria no es lo mismo que era antes. Bueno, antes era para un núcleo privilegiado, como es ahora la universidad. Bueno, ahora tenemos que llegar al 100% de la población, tenemos que llegar a todos los trabajadores. Y vamos a llegarlo también a través de los campos educativos que armó Ramón Mestre. Es sumamente complejo pensar el futuro en un país en donde tenemos que estar concentrándonos en discusiones que participa la política, no solo en la Argentina, en Estados Unidos los de Trump no usan barbijo, los de Biden usan barbijo, es una locura total, y al mismo tiempo que estamos teniendo una crisis económica, que algunos piensen en el futuro. Bueno, hay cosas que sabemos del futuro, sabemos que la herramienta de la educación y las herramientas sociales, salud y bienestar social, van a ser claves, son absolutamente claves, si no vamos a tener grandes conflictos sociales. Sabemos que hoy hay fuerzas extraordinariamente poderosas, incluso más poderosas a veces que los países, que son
quienes pueden manejar determinadas redes sociales y que nos pueden vender un producto porque hacen un perfil psicológico o nos pueden vender un candidato a presidente. Y eso es parte de la nueva educación que nosotros tenemos que llevar. Muchas veces tenemos que utilizar este mismo elemento para hacer eso. Es, como le digo, el futuro no es lo que era. Eso también es uno de los dichos comunes. Bueno, nunca como ahora. El futuro es dentro de 2 meses o 3 meses, es lo que estamos hablando. No podemos pensar mucho más allá. Ni siquiera sabemos qué es lo que va a estar pasando dentro de 3 meses. Nosotros, a fin del año pasado, estábamos planificando mucho de esta educación virtual. Nosotros creamos un campus virtual y estábamos exhilarantes porque llegamos a 60.000 estudiantes virtuales en una universidad de 130.000 estudiantes en marzo. Nosotros en este momento tenemos 340.000 estudiantes en el campus virtual, que damos desde protección del COVID a los trabajadores de la economía popular hasta micromáster en astronomía. Y la gente ha entendido que tiene acceso al conocimiento y puede tenerlo a la educación a través de la virtualidad, que si nosotros, por ejemplo, las universidades, no nos hacemos cargo también de eso, vamos a entrar en la intrascendencia. Nosotros en este periodo de unos pocos meses generamos una universidad internacional que ya tiene sede en varios países, desde la Argentina, apoyada por el Papa, pero que no tiene nada que ver con es no confesional, no depende del Papa y no depende del Estado del Vaticano. Es una que acaba de abrir una de las sedes en la Argentina y una sede en Rumania. Y dentro de unos días va a abrir sedes en otros lugares. Lo que se nos viene es complejo, pero tenemos en la Argentina un tesoro que todavía estamos viviendo de una herencia cultural de la importancia de la educación, que tenemos que recuperar. La familia, sobre todo la familia de los inmigrantes, siempre supieron que era importante la educación. Y creo que en este momento tan complicado, nos ha puesto en una gimnasia, sobre todo a los docentes y a los trabajadores que han tenido que estar trabajando en su casa y a los mismos chicos que no han podido ir a la escuela, como decía Liliana, se encuentran en la misma mesa, sí tienen suerte y tienen más de un dispositivo tecnológico y si tienen uno se lo tienen que estar repartiendo, pero hoy la conectividad, que no es solo la conectividad, sino también el dispositivo, tiene que ser un derecho como el agua. Porque si no, nunca, cada vez vamos a tener mayor desigualdad, y eso es imposible como país que podamos permitir eso. Y no estamos hablando de cosas imposibles, son absolutamente razonables y cada vez van a costar menos, y los docentes nos vamos a tener que acostumbrar, que vamos a tener, como decía, el blending, tenerlos presencialmente todas las veces que haga falta, sobre todo en el primario y en el secundario. Los estudiantes universitarios tienen autonomía y es necesario que tengan la autonomía y que aprendan a aprender solos también, porque sus conocimientos se van poniendo obsoletos en 1 año, en 2 años, y va a tener que seguir aprendiendo a seleccionar cuál es el material que realmente es válido para ellos, incluso en esto que se llamaban competencias blandas, pero que son las competencias esenciales del ser humano, el trabajo, el compromiso social, el trabajo en equipo, el liderazgo, el emprendedurismo. Todas estas cosas nosotros hoy lo tenemos al alcance de la mano. Solamente tenemos la necesidad
de que el liderazgo, que no son los dirigentes políticos, sino que es el maestro, el médico, el dirigente sindical, todos pueden ser parte del liderazgo. El liderazgo argentino tiene que tomar la decisión esta, de volver a mirar al país como lo miraron nuestros antepasados, con grandeza, lo imaginaron grande. Perdimos hasta los años 60, desde la ley 1420 hasta los años 60, Argentina se sentía grande, y fue a través de ese contrato social que fue la educación que crecimos uniformemente y socialmente, y nos sentíamos todos argentinos y nos sentíamos como hermanos. Tenemos la posibilidad y tenemos la obligación, quienes tenemos posiciones de liderazgo, de, una vez que pase esto, que va a pasar, aprovechar los elementos que esta, como digo, trágica situación nos ha dejado para generar un país mucho mejor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Yo diría ahora empezar con las preguntas, porque según me contaban la gente de la fundación, vos, en el caso de Hugo, tenías un compromiso y quizás tenías que retirarte antes del Zoom. Entonces, empezaría, si te podés desmutear, ¿hay posibilidad? Sí, Ahí no, está, de decía hacerte que tengo que me toca otro otro Zoom. Zoom con unos mexicanos por la hora, pero sí tengo 5 o 10 minutos, pero... Podemos entonces, porque, bueno, hay Pido 170, disculpas. no, por favor, hay 175 personas conectadas, muchísimo interés, muchísimos mensajes, felicitaciones a todos, a los tres, en el chat, después los invito a que lo miren. Y hay varias preguntas para Hugo que tienen que ver con la transición secundario, ingreso a la universidad, primer año de la universidad. Por ejemplo, las leo juntas porque quizás tienen como algo en común. De Cecilia Sabatini. Está previsto cómo será el paso de los alumnos de sexto año al nivel medio de la universidad. Otra más, ¿pensaron en alguna metodología de apoyo para el ingreso a las carreras del próximo año? Incluso ya había una tercera pregunta vinculado al sistema de ingreso de los colegios preuniversitarios, digamos. Entonces, como en esa primer franja, fin de secundario, Sí. inicio de la universidad. Bueno, esto es lo que digo, aprovechar las dificultades para generar herramientas propositivas. Nosotros no la universidad no va a retomar la actividad presencial por 1000 razones, no solo internamente que hay que modificar los edificios, sino que la misma provincia dice, no quiero que me movilicen en los ómnibus, etcétera, 250.000 alumnos en el centro de la ciudad de Córdoba, si se puede resolver de otra manera. Lo que vamos a hacer es dos cosas que estamos haciendo ya. Ya hay facultades que han empezado el ciclo de nivelación, que se llama, fuera de un programa Nexus que tuvimos muy bueno. Usualmente hay un problema de nivelación todavía entre el secundario y lo que se necesita en la universidad, pero que no es absolutamente de todos los temas, sino de los temas de la carrera que ha elegido ese chico. Bueno, esos ciclos de nivelación nosotros se los empezamos a dar ya en el secundario. Siempre hemos tenido esas respuestas a veces que muestran el conservadurismo que tenemos a veces en las universidades. Pero ¿cómo le vas a dar el ciclo de nivelación si todavía no tienen el certificado de secundario? A ver, hay gente que va a la universidad en otros países sin haber terminado el secundario. Acá en la Argentina la misma ley te permite, si tienes más de 25 años, entrar a la universidad si no has terminado el secundario, si muestra que tienes un conocimiento básico. Entonces, darle este ciclo de nivelación, que los estudiantes que se les ocurre que van a
hacer medicina lo puedan hacer. Se va a dar, por ejemplo, el de agropecuaria, Ramón, Marcelo Conrero, y lo mismo John Boreto, lo van a dar 3 veces. Lo van a dar septiembre, octubre, noviembre, enero y febrero. 3 veces al mismo ciclo de nivelación virtual. La Federación Universitaria de Córdoba, a través de un programa que tenemos, que es el Compromiso Social, tiene tutores pares, que se llama, que son chicos de la misma edad, que le van a ir ayudando, porque muchísimos de la deserción universitaria no tiene que ver con la falta de conocimiento, sino que cómo manejarse en una universidad, hasta con los trámites administrativos. Le tienen miedo a la universidad hasta que ven un chico de su misma clase social, trabajadora, que va, los habla y le dice, no, mira, no es problema, tiene miedo de entrar a la ciudad universitaria. Hay chicos que han aprobado el ciclo de nivelación otros años y no quieren empezar. Entonces, están estos estudiantes que también los van acompañando, pero que además, como se da 3 veces y se empieza a dar en esa época, si el estudiante ve que no es su carrera, todavía puede hacer el ciclo de nivelación de otras de las carreras. O sea, todas estas cosas son beneficios. Si nosotros no hacemos nada y esperamos que se vacunen y empiece el año, nosotros teníamos mucho miedo de que muchos estudiantes abandonaran la carrera este año. En todas las universidades argentinas ha pasado que no es que hayan abandonado, que han cumplido más los programas que otros años. Pero lo mismo, ahora los tenemos que ver a comienzo del año que viene. Y como decía Liliana, bueno, olvídate ahora de los exámenes, ya empezará las otras materias, pero se te van a acumular con estos chicos que tampoco han tenido presencialidad este año y que no sabes bien cómo van a estar preparados. Pero si haces estos ciclos de nivelación y tienes los estudiantes apoyándolo, yo creo que va a ser algo que va a quedar. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer la nivelación luego de haber terminado el secundario en febrero y un chico de 17 años tiene que decidir en esas vacaciones qué va a hacer toda su vida futura? Es absurdo. Cuando se habla que las nuevas generaciones van a tener 22 empleos en promedio antes de la pandemia, digamos. Pero por supuesto. Y ahora serán 44 empleos. Claro, entonces cuando vos le das un panorama de una serie de cosas, incluso se empieza a dar cuenta, ojo, que esto que hacemos nosotros virtual lo va a ver un chico en Jujuy, que tiene otra universidad en Jujuy, que va a estar dando otras cosas, y el de la Patagonia, que también va a estar haciéndolo, porque esto lo hemos hablado en el Ministerio de Educación de la Nación. Nosotros vamos a empezar, somos los primeros que vamos a empezar, bien, pero las otras universidades también. Y empezar a encontrar de que las carreras del futuro no son necesariamente estas que nosotros estamos acostumbrados y de tantos años. Y los títulos no es que van perdiendo valor, pero hay otras cosas que van teniendo más valor. En este momento Google les va a dar un curso que lo puede tomar cualquier persona de acá, de Chilecito, de donde se les dé la gana, de 6 meses, y Google, Amazon y infinidad de empresas le van a dar el valor de un título universitario y son 6 meses. 6 cursos en 6 meses. Entonces, eso es lo que les hablo de lo que es la incertidumbre y de las herramientas que uno tiene que tener para la incertidumbre. Y las herramientas es sacarse esa estructura cristalizada de que lo único que son estas facultades que ni siquiera se reconocen las mismas materias de una a la otra, y de que para hacer una carrera nueva hay que hacer una facultad nueva con decanos y después la carrera, y después esa carrera se tiene que aprobar y tiene que pasar como 10 años cuando ya se va a volver vieja. Entonces, este experimento, por ejemplo, con los estudiantes, el campus virtual nacional que ahora... ¿Por qué aquí en matemática no puedo tener un profesor de la UBA dando matemáticas? Lo vamos a tener al de la UBA, lo vamos a tener al de Rosario, lo vamos a tener al de Córdoba, y el estudiante va a elegir. Y nos reconocemos entre todos la misma materia. O sea, por eso digo, hay que aprovechar esto. Volviendo al tema que vos me preguntaste, yo creo que van a tener más posibilidades los estudiantes de secundario de este año que los que lo tuvieron el año pasado o el anteaño pasado. Que como digo,
vinieron, nosotros tenemos 30.000 estudiantes de otras provincias. El gobernador de Jujuy me llamaba y me decía, bueno, ¿vos me asegurás que no va a haber segundo cuatrimestre y que los exámenes van a ser virtuales? Hace unos meses, cuando no quería recibir los chicos, más bien sí los quería recibir, pero decía tienen que entrar en cuarentena. Y la cuarentena se la iban a tener que pagar ellos en unos hoteles. Digo, no te puedo asegurar nada de nada, y nosotros no podemos asegurar para el año que viene, pero sí podemos asegurar que el conocimiento que le demos es válido. Siga la universidad o no, pero si le da ese ciclo de nivelación en un tema que a él le interesa, y después no puede seguir la universidad, todo conocimiento de hoy en adelante es válido. Y ahora lo vas a tener al alcance de la mano de universidades de cualquier lugar del mundo, al conocimiento específico que te va a servir para tu trabajo también. Bien, bueno, y de alguna manera a lo largo de la charla, y también con esto respondiste la otra cuestión que era que sobre la permanencia del canal digital, de la virtualidad, que llegó para quedarse, efectivamente llegó. Pero tendría que haber llegado mucho antes. Porque no necesariamente vos decís, bueno, yo no, va a ser todo virtual. No, vos le das adelantado las clases, pero con las nuevas pedagogías, que no es ponerse al frente de un pizarrón y hablar como si estuviera dando una clase, porque hay factores neurocientíficos que hacen que no puedas tener más de 5 minutos de atención, cómo tienes que escribir. Le das todo el material y después la clase es mucho más divertida, porque la clase, muchas de estas que son clases invertidas, son doblemente invertidas, porque el grupo de alumnos se conectan entre ellos analizan la clase, deciden la clase, y después está el profesor de moderador, como la tenemos a Florencia acá de moderador. La educación cambió, punto, en todo el mundo. Yo estuve en Israel justamente, un mes antes, pobre, el rector después vino a visitarnos, Gustavo Mesh, de acá hizo una escala en Roma, y como hizo una escala en Roma, llegó a Haifa y lo pusieron en cuarentena, solamente por haber hecho la escala en Roma. Bueno, eso parece una nave espacial, esa universidad. Tuvieron tremendos problemas los docentes, porque una cosa es tener todos los elementos y otra es enseñar. Esto ha sido una educación de emergencia mediada por tecnología, no ha sido educación a distancia. Pero sí existe la educación. Aprendimos a nadar como perritos, pero ahora hay que hacerlo seriamente porque, como digo, es una herramienta que nos permite llegar al 100% de la población. Bien, bueno, Hugo, muchísimas gracias. Ya, entonces te dejamos para que Gracias, cumplas con el otro Zoom. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, si Marcelo me permite, vamos ahora a trasladarle una pregunta a Liliana, porque también creo que tiene otro compromiso virtual en la puerta, ahí esperando. Bueno, y Liliana, hay, bueno, una infinidad de preguntas hay, ¿no? No te las podemos hacer todas, pero, por ejemplo, va una de Imelda. Liliana, ¿qué opinas sobre lo que pasa con los estudiantes con discapacidad en pandemia? ¿Los docentes de escuela común tienen dificultades para sobrellevar sus aprendizajes? Es justo la pregunta que no puedo contestar, porque yo no trabajo con discapacidad y no hago integraciones. Yo me imagino que los chicos especiales la están pasando mal porque han perdido, además de la escuela presencial, muchísimos tratamientos. Estos chicos en general tienen politratamientos. Y no es lo mismo fonoaudiología, psicomotricidad presencial que online, ¿no? Así que yo me imagino que los problemas han aumentado y bueno, pero no sería yo la persona indicada. Bien. Hay otra, digamos, siguiendo con situaciones particulares de grupos de chicos que hacían sobre los hijos únicos. Si vos, tanto en lo que estás viendo y aparte desde tu conocimiento, crees que les cabe alguna cuestión especial en el modo en que están lidiando con este contexto, si tienen una dificultad mayor o no necesariamente. La dificultad del hijo único siempre es aprender a socializar, a convivir, a compartir, a repetir, a que no es el centro del universo, ¿no? A que mamá y papá no son todo para él. Bueno, eso es un aprendizaje muy difícil, con o sin pandemia. Yo me imagino que no estoy atendiendo hijos únicos en este momento,
como para decirte algo concreto, pero yo me imagino que el hijo único debe sentir momentos de soledad más importantes que aquel que tiene hermanos. Pero no se van a enfermar. Si hay amor, si hay un padre que se tira al suelo a jugar, si hay una mamá que cuenta cuentos, si se pone música, si se apaga la tele cuando cenan, si corre un poquito de alegría, no se van a enfermar. Bien. Después postulaban otra que era de una docente, que pregunta, ¿qué hacemos con los que no se conectan? Entiendo con los estudiantes, ¿no? Que no se conectan. ¿Cómo recuperar el vínculo? Videollamada, no te queda otra. En forma Una actitud inédita, más proactiva del docente. en forma inédita, tanto los chicos como los padres están teniendo el teléfono, el WhatsApp de los maestros, ¿no? Y yo maestra, no dejaría que se perdiera un alumno y lo llamaría, Felipe, ¿qué te pasa? Que no te veo, ¿no? Has perdido las ganas, tiraste la toalla, yo te extraño, a ver, contame. Alguna entrevista solas con ese chico, a ver qué le pasa. Yo, el otro día me llegó una experiencia hermosa de una de mis nietas, están cursando el último año del secundario con toda la tristeza de Bariloche, la fiesta, el bus, bueno, todo eso que se pierden. Y el profe de lengua medio como que lloriqueó en una clase Zoom diciéndoles qué pasa, que cada vez hay más iniciales y menos caritas. ¿Por qué están apagando las pantallas? Yo quiero verlos y qué sé yo. Y lo vieron tan triste al profe, que ellos, que supuestamente están en la edad de la pavada, pensando en Bariloche y sufriendo por amores nada más, se hicieron videollamadas entre ellos con el WhatsApp y le prepararon una sorpresa. Entonces a la clase siguiente de lengua, cuando él entra, se encuentra todas iniciales, ni una sola carita. Y un poco más y se larga a llorar. Entonces cuando él se angustia, los chicos prenden todas las pantallas de golpe y le habían preparado una canción y le cantaron. Digo, esa es la juventud que se está enfermando mentalmente, ¿viste? No, digo, los chicos son maravillosos, si perdemos la confianza en la infancia y en los jóvenes y no nos replanteamos que si hay chicos que están mal es porque hay adultos que estamos haciendo las cosas al revés, bueno, listo, ¿no? Ellos Sí, son me hermosos, parecía son importante eso que señalabas en la charla, que son más fuertes de lo que nosotros pensamos muchas veces. Sí, sí. Mira, a mis nietos les hice hacer en la primera semana de la pandemia un concurso. El concurso era hacer una máscara para que cuando viniera el coronavirus y tocara el timbre en la casa, ellos con la máscara lo esperaran. Las máscaras que me presentaron eran sangrientas, con dientes, era una cosa horrible. Y uno hizo una máscara con una sonrisa hermosa, una carita dulce con sonrisa. Y le digo, ¿y con esa máscara de esperar el coronavirus? Y sí, hago, porque si yo me hago el amigo, él no me va a hacer daño. Divino. Esos son los chicos que tenemos, ¿viste? No los que estamos diagnosticando, patologizando, llenándolos de pastillas y mirándolos como enfermitos. No, que hay chicos enfermos, los hay. Obviamente siempre los hubo. Pero bueno, ojalá que lo que pase después de la pandemia, no todo lo atribuyamos a la pandemia, ¿viste? Ni la crisis económica, ni la crisis educativa, porque la escuela venía mal, la economía venía mal, los papás veníamos mal con el hipertrabajo, ¿no? Con la hiperconexión, con el celular que no se lo puede dejar, con la falta de rituales familiares, o sea, veníamos mal. Por lo tanto, no será todo problema, no será todo causado por la pandemia. Y lo último que quiero decir, y que no lo dije antes porque me olvidé, es que cada vez me duele más, yo creo que Marcelo, que lo conozco tanto, va a compartir esta idea, no sé, Ramón, cómo me molesta la politización de la grieta, cómo me molesta que seamos tan inhumanos, ¿viste?, para mirar lo que nos pasa desde una vereda desde la otra. Qué dañino que es. Lo escuché al sabio de Alejandro Dolina decir, no nos tenemos que sentar en la silla de la ideología para ver lo que nos pasa, nos tenemos que sentar en la silla de la ética y la moral, o sea, en la silla de los valores, que son los que hay que rescatar. Le enseñemos valores a los chicos, por algo los canales de Venecia están translúcidos, por algo el cielo está diáfano, por algo los animales vuelven a su hábitat, porque lo estábamos haciendo mal. Entonces, de esas cosas hay que hablar con los chicos, ¿no? Yo me niego, y perdón que me meta, Liliana, No, por pero favor. me niego por una cuestión tal vez generacional, con 48 años, ya dejando la juventud, aunque me siento joven y como decís vos, con ganas de seguir haciendo muchas cosas, a lo mejor porque he tenido, Dios me premió, el pueblo, por supuesto, me eligió senador, intendente 2 veces, muy joven, he ocupado cargos muy importantes, he aprendido mucho, de aciertos y de errores, por supuesto, pero digo, me niego terminantemente a
a que sigamos con esto de profundizar la grieta. Y creo que en los dos lados hay polos que insisten con esto, ¿no? Y hay un camino, una avenida ancha de mucha gente que dice, no, basta. Y a lo mejor es la historia del país, porque el país nació así. Pero creo que por una cuestión de generación, vuelvo a repetir, yo digo, yo con 48 años no puedo permitir que mis hijos tengan esta dificultad que yo tengo, o que tenemos desde hace años. De una vez por todas hay que tratar de poner una patineta ahí entre medio, de romperle esa patineta que están intentando ponerla, para tratar de zanjar esa grieta y salir adelante, porque si no es con políticas de continuidad, con políticas públicas, a ver, muchas veces pasa que el que gobierna o llega a gobernar dice, che, trazamos una raya y todo lo que está para atrás no sirve más. No es así. Hay cosas buenas también. Y la idea es continuarla. Creo que en esto nos falta, a esta democracia joven que tenemos, un compromiso mayor de trabajo en conjunto entre todos, ¿no? De todos los sectores. Marcelo acá, como integrante de Comipaz, seguramente que tiene mucho para aportar, en el sentido de que los cultos también. Nosotros hemos estado en el ámbito partidario, en comité de crisis, charlando sobre las cuestiones sociales, cómo tratar de ayudar y demás, y siempre buscamos esta lógica de tratar de cerrar la grieta, pero no alcanza con uno solo, Liliana. Evidentemente que tiene que haber, fundamentalmente por parte de los que gobiernan, una decisión de iniciar el diálogo, porque si no hay una sinceridad, si no hay un diálogo, se hace muy difícil. Con eso no me quito responsabilidad, pero coincido plenamente. Lo que pasa es que si vos querés hacer un diálogo, pero el otro está esperando tu palabra para decir que lo que estás diciendo está mal, es muy difícil hablar. Bueno, claro. ¿Viste? Sí. Esto de buscarle a todo el problema, ahora están los pro vacuna, anti vacuna, el que te dice que te van a tomar un pedazo de plástico y te va a venir un cáncer. ¿Viste? Cuando vos decís, por Dios, hay científicos, escuchemos a los científicos de verdad. Lo que hizo hoy el cura de la parroquia Justiniano Pose, Marcelo, ¿lo escuchaste? No. En la misa. En la misa, le dijo en la misa que se saquen los barbijos, total, Dios está con ellos y los va a cuidar. Bueno, 1000 personas aisladas y más de 11 o 17 contagiados. Lo ponemos a Dios en cada tarea, ¿viste? Qué horror. Bueno, Liliana, no sé si ya te tenemos que liberar, Sí. si no le iba a invitar a Marcelo, bueno, si te tenemos que liberar, te agradecemos muchísimo y bueno, no dejes de escuchar, mira rápido el chat antes de irte porque hay tanto comentario y tanto agradecimiento y felicitaciones para vos. Gracias, ha sido una oportunidad hermosa, pero me quedo a escucharlo, Marcelo. Bueno, porque le iba a invitar a Marcelo a dar tu mirada sobre esto que planteaba de la grieta, de lo nocivo que es, de la necesidad de trascenderla. Andate, Lili, tranquila, así yo hablo mal de vos y de Hugo. Es que yo te quiero calificar, te quiero poner una nota. Ahora lo vamos a aprovechar a Marcelo, quedó al último, pero ahora le vamos a sacar el jugo. No, me dieron la ventaja de hablar primero, ahora soné. No hay problema, es equilibrado esto, así que está muy bien. Bueno, la verdad es que tengo el chat muy chiquito y estoy chicato, así que no vi nada del chat, pero vi mucha gente por ahí dando vueltas. No hay 175 personas, hay 175 pantallas, en algunas hay más. Sí, exactamente. Así que bueno, tú dirás, Florencia, si querés... Bueno, no sé si querés sé. empezar porque Liliana digamos, te invitaba también a dar tu mirada sobre esto último que planteaba del daño que causa esta polarización permanente a todo nivel que tenemos en la sociedad, que por ahí en la clase política encuentra sus protagonistas, pero de alguna manera, y en ese sentido hay mayor responsabilidad, pero la alimenta gran parte de la sociedad. ¿Cómo se sale de esa lógica? ¿Considerás también que es necesario? Es exactamente la misma lógica de Caín. ¿Qué quiere decir que está polarizado? Quiere decir que de un lado piensan que tienen toda la razón y del otro también. Entonces, el problema acá son los totalitarismos. Cualquier totalitarismo termina violento. Es un axioma. Puede tardar más, puede tardar menos, puede ser una violencia más simbólica, una violencia más física. No hay totalitarismo bueno, no lo hay.
ni en la economía, ni en la religión, ni en la política, ni en la educación. Y las grietas se producen, este tipo de grietas, por totalitarismos, no de un solo lado, de ambos. Una grieta se produce de ambos lados. Entonces, uno dirá de este lado, ah, bueno, ellos son más totalitarios, y estos dirán lo mismo. O sea, es igual. Si uno no renuncia a tener la totalidad de la verdad, está condenado a ser violento. Está condenado. Mira, hay una cita hermosa del Talmud, que es como una especie de colección de sabiduría de siglos, bueno, de la tradición hebrea. Es la que yo conozco, por supuesto hay sabiduría en todos los pueblos y en todas las tradiciones. A mí me toca esta. Allí dice que la verdad es el sello de Dios. Entonces, el que quiere hacerse cargo de la verdad, encima con mayúscula, es una especie de Dios. Y el que se cree Dios, bueno, pobre, habría que salir corriendo de alrededor de esa persona, o ese movimiento, o esa agrupación, etcétera, porque la verdad que es un peligro. Y estamos viendo, y la verdad que las redes sociales, increíblemente, ayudan a eso, es decir, ayudan a las grietas. En general, lo que sucede es que, por ejemplo, yo hablo en tal lugar. Claro, es como todos de mi mismo entorno, todos me aplauden, y todos nos vamos como, y pensamos que todo está bien, y que todo lo que decimos está bárbaro, y que eso es lo único que existe. Y en realidad, la crispación reinante no es solo en Argentina, la polarización está creciendo a pasos agigantados en muchas partes del mundo, es muy preocupante en serio, porque están despertándose algunos pequeños movimientos de corte, no importa si es de izquierda o de derecha, da exactamente igual, pero de corte totalitario, que son muy, muy peligrosos, hay que estar muy alerta y siempre tenemos que hacer puentes, y tenemos que alejarnos y bajar el poder de aquellos que tienen como sueños totalitarios o ambiciones totalitarias. No hay manera de construir una sociedad si uno no tiene socios. Es tan obvio. O sea, que si vos querés ser el socio único, bueno, listo, andate a una isla. Ahora, si vos vivís en sociedad, tenés una cuota aparte. Parece fácil de decir, pero es difícil de hacer. Y cada vez nos está costando más. Hay un montón de mecanismos anti-grieta, Bueno, ahí la educación tendría que jugar un rol, o ser alguno de esos botones, digamos, ¿o no? Ninguna duda, pero sola la escuela no puede, sola la familia no puede, solo el Estado no puede. Entonces, es este entramado social que hay que, bueno, ir armando, y es una tarea permanente, no tiene fin. Es un poco lo que decía Ramón de empezar por lo menos desde el individual con los chicos, ¿no? Que a veces no sé si hay esas conciencias, digamos, pasa un poco por el grado de conciencia de educadores que tenemos los padres. Liliana también contaba cómo esta situación de la escuela en casa nos hizo dar cuenta, nos puso en ese rol intensamente, nos hizo empatizar con los docentes. Bueno, ese rol existe, somos los educadores número 1 de los hijos. Bueno, por ahí un buen inicio es empezar por analizar qué tipo de valores transmitimos en las conversaciones cotidianas, en los comentarios que hacemos sobre terceros, etcétera, ¿no? Este tema de la educación en valores. Alguien también postulaba una pregunta para vos en el chat en relación a eso, cómo tender a educar en valores en pandemia, digamos, sí. La educación en valores básicamente es como cualquier tipo de educación, requiere disciplina, constancia, algunos rituales, el recreo, el timbre, también son rituales que hacen falta. Entonces, por supuesto que es una tarea, es fácil responder y difícil hacerlo. Es decir, los valores, si no se convierten en virtudes, siguen siendo valores. Es decir, si no se concretizan en lo práctico, son valores teóricos. Hay que transformar esos valores en virtudes. Para que alguien tenga una virtud, necesita un hábito. Para que alguien tenga un hábito, necesita una conducta. Entonces, no sé, una cosa es
ir al supermercado y otra cosa es ir al supermercado con tus hijos, por ejemplo, chiquitos, y decir, compramos 30 bolsas en el supermercado. Bueno, una bolsa la vamos a comprar para gente que está para el tujes, como se dice. ¿Ok? Gente que está detonada. Entonces vos le enseñás a tus hijos, no le decís, es muy importante ser buena gente, solidario, etc. No, ves y comprás con él y llenás la bolsita, y esta bolsita la tenemos en el auto para alguien que está pidiendo plata. Si vos lo hacés, no lo tenés que explicar. No lo tenés que explicar. Entonces, ¿Sabés qué decía mi abuelo? Allá le fui hace tiempo. Se educa con el ejemplo. sí, o sea, no vamos a descubrir América. Nada nuevo. Es así, no hay. Pero digo, es importante, nada, o sea, bueno, estamos obvios, pero en lo obvio hay mucho, hay mucho contenido. Es cierto, y en este momento todos en las casas nos estamos mirando todos todo el tiempo, digamos, así que bueno, sobre todo los chicos a nosotros. Acá enviaban otra pregunta para vos, Marcelo. Apelando a su enorme trabajo por la paz social en estos tiempos tan difíciles, en el ámbito educativo, ¿cómo se podría promover empatía, más fraternidad, responsabilidad social, reconociendo que los chicos son los mejores maestros? Yo sumaría también, no sé cuál es tu mirada, y Liliana si quiere también después puede aportar desde su visión, esta situación que nos ha hecho poner en el lugar del otro a padres en lugar de docentes, los docentes en otro vínculo también, viendo a los padres actuar de otra manera, si creen que va a dejar un aprendizaje en términos de empatía, ¿no? Comunidades después comunidades educativas en el sentido amplio, con padres, chicos y docentes más empáticas, ¿o no? Puede ser, para mí es un desafío. Yo creo que a veces lo que estamos haciendo, para mi gusto, mal, a nivel social en general, es como armando pequeños guetos, ¿no? La tradición judía tiene mucha experiencia en guetos, lamentablemente. Y estos guetos producen que haya, por ejemplo, chicos que no salen de su burbuja en un country. Y está mal, porque produce el mismo, entre comillas, daño de aquellos que no salen una burbuja de un barrio muy, muy, muy problemático, digámoslo así, vulnerable, lo que sea. Estamos produciendo cada vez menos contactos en el sentido de puentes también, hasta físicos. Es decir, ¿dónde se encuentra la gente? Antes yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela primaria, escuela del Estado, qué sé yo, iba, y eso yo lo veo como algo genial. Yo recuerdo a compañeros míos, iba a la casa y uno era hijo del carnicero, el otro era hijo de un empresario, el otro era hijo de un taxista, el otro su madre era veterinaria, y la verdad nos encontramos muy seguido. Y eran como cruces realmente de distintas clases sociales. Hoy, por lo menos en las ciudades grandes, en los pueblos chicos tal vez funciona esto bastante mejor, pero en las ciudades grandes, que justamente tienen la mayoría de la población, estamos creando como elementos de retención que no son solamente barreras geográficas, pues terminan siendo barreras culturales, terminan siendo barreras de sociedad. Y eso me parece que lo tendríamos que modificar. Hay muchas estrategias, yo no soy digamos, el especialista en esto, pero sí para nombrarlo. Ese es uno. No se puede lograr empatía si vos estás en una burbuja, vas a tener empatía en tu burbuja. Entonces, me parece que hay que hacer como mecanismos anti-burbuja. Eso. Es cierto, muy interesante. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Liliana, no sé si querés agregar algo, ya que te quedaste y No, postergaste tu compromiso. me vino a la memoria, me avisaron que no se hace, así que chocha. No, Bueno. me vino a la memoria una frase de un sociólogo que dice, hoy están los que están en la sala VIP, y los del tablón. Y esa diferencia, los del tablón están migrando a la sala VIP. Las villas están muy cerca de los countries, y se cocinan cosas tan distintas en un lugar y en el otro, tan distintas, ni buenas ni malas, ¿no? Distintas. Pero cuando tenemos chicos de country
no vamos a generalizar, estamos hablando de una cosa que suele suceder en algunos chicos, que es, ya no sé qué desear, porque tengo todo. Ya está programada la vacación, tengo el playroom, tengo todo, ya no sé, me aburro, ya tengo de todo, vos decís, el deseo saturado, que es lo peor que le puede pasar al ser humano, porque se le acaban las búsquedas, y los del tablón, pensando que no tienen ni derecho a desear, que es lo peor que le puede pasar al ser humano también, porque se queda en un nivel de vida que es casi la sobrevivencia, no la vida sin sueños, sin proyectos, sin deseo. Y por eso nació la escuela, para que los que nacieron con las peores cartas de la vida puedan conocer otro modo de vida, otros destinos posibles, y no repetir la historia de las cartas con las que nacieron. Así que creo que es muy complicado lo que plantea Marcelo, es absolutamente real. Y cuando yo hablo con los padres de country, tengo mis hijos viviendo en country también, 2 de ellos, siempre les digo esto, traten de que tengan actividades donde haya otras burbujas, no esta solamente, que haya otro tipo de encuentros, porque ellos fueron a la escuela pública en un barrio muy bueno, entonces como era un barrio muy lindo, había gente con 4x4, pero como era escuela pública, venía gente con carros, ¿no? Entonces ellos estaban en el medio, un autito más o menos. Entonces, valoraban el autito más o menos, porque veían gente que venía en carro, y aspiraban a las 4x4, y para eso había que estudiar y esforzarse, por ejemplo. Por eso la escuela pública es absolutamente necesaria que la pongamos de pie, y no es ninguna desgracia caer en ella. Bien, bueno, maravillosamente cerrado entonces la charla. La tenemos que cortar acá porque bueno, ya hemos usado gran parte de su tiempo. Para mí ha sido súper enriquecedor escucharlos, imagino que para todo el mundo también. Lo muestra el chat, que abunda en elogios, comentarios, felicitaciones para los 3 expositores. Así que ahora, por mi parte, me despido y le dejo paso a Ramón, que va a hacer el cierre del encuentro. Muchas gracias. ¿Ni un cafecito, Ramón? No, Ah, ni a una cena, disposición. ni una Ahora cena. estamos, ahora estamos con distanciamiento social, pero apenas se pueda, ningún problema. Ramón, que fuiste a una escuela secundaria así, como estereotipo de escuela pública igualadora de Yo, y lugar de reunión de distintas yo, sectores sociales y demás, ¿o no? por suerte, desde el comienzo hasta el final, toda mi vida fue en la escuela pública. Fue un valor que papá nos impuso de alguna manera y le agradezco eternamente porque sin duda que la escuela pública tiene muchísimo para seguir aportando a la sociedad. Creo que hay cosas sin duda para discutir. Aquí han surgido temas muy interesantes. Nosotros cuando hemos estado en el ámbito municipal hemos llevado adelante todo el tiempo talleres, tratando de buscar, de darle la vuelta, porque hay que acomodarse a las nuevas coyunturas, circunstancias que existen, y fundamentalmente igualar oportunidades, incluir. Las escuelas municipales en la ciudad de Córdoba están en sectores bastante postergados o muchas veces alejados de inclusive las nuevas centralidades que tiene la ciudad. Pero de todas maneras, yo soy hijo de la escuela pública, más allá de que al final, en los 2 espacios donde me formé y he logrado, digamos, doctorados, ha sido uno de ellos en una universidad privada, pero el otro fue una universidad pública. Bueno, de todas maneras, agradecerles sinceramente. Florencia, muchas gracias por la coordinación, por la moderación, sinceramente lo haces de maravilla. No es Camelia, es un dato de la realidad, muy afable, muy simpática y muy clara. Y por supuesto, Marcelo, Liliana, a Hugo que ya no está, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Creo que ha sido muy, pero muy interesante escucharlos, muy profundo lo que se ha podido conversar, y creo que es el camino. Yo no tengo dudas de que la educación es la que nos genera esperanza en estos tiempos donde muchas veces escuchamos gente que dice, bueno, me quiero ir del país. Yo he escuchado inclusive ya padres que dicen, bueno, los aliento a mis hijos para que se vayan. Y yo creo que la Argentina
es un país que tiene todo, tiene de todo. Me parece que básicamente los que venimos fallando somos los dirigentes. Me hago cargo de la cuota parte que me toque, por más que yo no haya estado a lo mejor en los últimos 50 años con responsabilidades institucionales. Pero sí creo que no solamente son los dirigentes en cada uno de los ámbitos que tienen para aportar un granito de arena, sino que cada uno como ciudadano tiene mucho para aportar. Sí. De hecho, cuando hablamos de educación, Liliana fue más que clara, dijo que la base está en la escuela, en la casa, en la familia, y eso es fundamental. Me parece que lo que nos está faltando es el ejercicio de la unidad. Hablamos de la grieta y cada una de nuestras divisiones sin sentido, entonces tal vez en los puntos de encuentro, en las coincidencias, está la unidad que tanto necesitamos en Argentina, y para eso hay que trabajar fuertemente en un diálogo sincero, estableciendo prioridades, atendiendo lo urgente, discutiendo sanamente qué país queremos ser. Y sin ánimo de politizar, yo veo que muchas veces al gobierno actual le molesta cuando la gente sale a la calle, porque para algún sector creen que cuando sale la gente a la calle, el sector que gobierna, la calle es parte de lo que ellos llevan adelante. Sin querer profundizar esa grieta, yo creo que, vuelvo a repetir, hay que encontrar los puntos de coincidencia, discutiendo sanamente y encontrando en este ámbito que hoy nos permite la pandemia encontrarnos. Recién leía en el chat un sinnúmero de personas de distintos lugares de la provincia, de 200, de 300, de 400 kilómetros, que tal vez si lo hubiéramos invitado a una reunión en un espacio físico en la ciudad capital o en cualquier otro lugar, no sé si hubiéramos juntado 180, 200 personas que fueron entrando y saliendo, y si hubiéramos tenido la posibilidad de contar con estas figuras que hoy nos acompañaron. Así que yo, más que agradecido, creo que cumplimos con el objetivo que tiene la Fundación. La Fundación es un espacio para poder encontrar distintas voces apartidarias que aporten ese granito de arena, como lo dije al comienzo. Creo que tenemos que ser capaces de entender de que cada uno desde su lugar puede aportar ese granito de arena y que cada uno desde su lugar institucional tiene que bregar y exigirle fundamentalmente al que gobierna que dialogue y que de esa forma encontremos la posibilidad de cerrar esa grieta, que profundice fundamentalmente la educación, porque es el movimiento social que nos va a permitir de manera ascendente crecer como lo hizo Sarmiento y como lo han hecho tantas otras personas a lo largo de la historia de la Argentina. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y espero poder seguir reuniéndonos a través de esta red, de estas oportunidades que nos da la pandemia con las herramientas, aunque costoso para algunos o para algunas. Lo importante es que estamos aquí tratando de aportar y de escucharnos y de respetarnos, que es lo más importante. Así que, sí, la verdad, Ramón, agradezco, daba para mucho más. Te abrazo en el concepto del famoso irse del país. Me parece que hay periodistas haciendo campaña para que eso suceda. Me duele en el alma porque el exilio efectivo, se podrá ganar mucho más plata en Nueva Zelanda, pero si tus raíces están acá, sufrís toda la vida ese desapego, ¿no? Y por otro lado, quiero decirte también que yo no estoy a favor de las marchas en la época de la cuarentena, pero bueno, soy fanática de la libre expresión, no de la quema de barbijos.